Los beneficios de alentar al final es que conseguimos que los niños y las niñas sean más seguros de sí mismos, crean en ellos, sean capaces de hacer una autorreflexión de lo que hacen y por ende consiguen tener una autoestima más sana. El error, pues la frase, ¿no?, de que el error forma parte del aprendizaje y al final si no permitimos a los niños que se equivoquen y que hagan las cosas de una forma diferente, pues no van a llegar a crecer ni a llegar a soluciones por vías que no están exploradas o por vías que están poco exploradas, que siempre buscan, ¿no?, esa validación externa de qué te parece, mamá, o qué te parece al profesor, y siempre solemos responder, ¿no?, con ay, qué bonito, o cuánto me gusta, cuando hay veces que ni es real. Hola María, y bienvenida al podcast Hoy Hablamos de, que en esta ocasión vamos a hablar de alabar o alentar. Vaya temita, ¿eh? Sí. Vamos a ver si nos cunde, porque desde luego a mí me parece un tema igual poco escuchado, pero muy, muy interesante. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquito algo sobre ti. No sé, ¿quién es María y cómo acaba hablando de alabar o alentar? Bueno, yo empecé hace ya unos cuantos años en el mundo de la educación y en el mundo de las altas capacidades. Y bueno, soy una persona muy curiosa y creativa, entonces intenté un poco desviarme del tema de la educación tradicional y así un poco intentar buscar alternativas para los niños y niñas en general y luego más específicamente con los niños y niñas con altas capacidades. Y empecé a investigar un poco sobre educación respetuosa y conocí a Jane Nelsen y ella hablaba mucho de alentar y alabar, ¿no?, de la diferencia que había. Entonces empecé a investigar ahí, empecé a leer mucho y pues la verdad que me pareció muy interesante trabajar esto con las familias para así poder ayudarles y acompañarlos mejor. ¿Cómo podríamos explicar de una forma sencilla que una persona que sea la primera vez que oye esto de alentar o alabar, en qué consiste cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre alabar una conducta o alentarla? La diferencia, o sea, con algo que se puede ver muy fácil es que hacer una alabanza es emitir un juicio sobre algo que hace un niño o una niña, y alentar es acompañar lo que está haciendo, invitando a la autocrítica y a la autorreflexión. Entonces, la mayor diferencia es que si nosotros alabamos, un niño o una niña siempre necesitará de una tercera persona para hacer las cosas, dependerá de lo que digan los demás, y si nosotros alentamos, estamos enseñando a que haga sin necesidad de tener esa necesidad de validación externa. ¿Puedes ponernos un ejemplo, por ejemplo, para que Sí. lo entendamos? Por ejemplo, o sea, con unos niños pequeños o con unas niñas pequeñas se ve muy fácil cuando están haciendo un Lego o una manualidad, que siempre buscan, ¿no?, esa validación externa de qué te parece, mamá, o qué te parece al profesor, y siempre solemos responder, ¿no?, con ay, qué bonito, o cuánto me gusta, cuando hay veces que ni es real. Entonces lo que estamos haciendo... Eso sería alabar. Eso es alabar, sí, Decir perdón. qué bonito es, qué bien lo has hecho, Eres el mejor. cómo me gusta, Justo. está estupendo. Sí. Vale. Y ahí estamos emitiendo un juicio. Además, muchas veces que es lo que no es real, porque hay veces que ni estás prestando atención a lo que está haciendo, simplemente te lo enseña y por evitar prestar más atención le dices muy bien, como para evadir un poco eso. Y sin embargo, o sea, lo que hacemos es que el niño necesite hacerlo siempre para saber que está bien hecho. Entonces, si nosotros queremos alentar, lo que podríamos hacer es, cuando el niño o la niña nos enseñe el Lego o el dibujo, es preguntarle que qué le parece a él, ¿no? Cuando venga y te diga, mamá, ¿qué te parece este dibujo? Pues preguntarle por qué has elegido estos colores para hacer este Lego, por qué has elegido estas piezas, qué te parece a ti, se parece un poco al del otro día o crees que no. Un poco invitar a que sea el niño o la niña el que haga esa valoración de lo que está haciendo, ¿no? Que sea el que evalúe el resultado, porque al final cuando alabamos lo que hacemos es decirle si está bien o no, cuando realmente tiene que ser el niño o la niña el que busque saber lo que está haciendo, si le gusta o no, que tampoco es que sea bien ni mal. Claro, eso igual es a lo que está acostumbrado el niño, ¿no? Porque cuando va al colegio siempre recibe un juicio de lo que hace, ¿no? Esto está bien, esto está mal, aquí te has equivocado, aquí tienes que corregir. Sí. Y por inercia igual en casa busca lo mismo con su familia. Sí. De hecho, se ve mucho también cuando aquí en Jasón, por ejemplo, hacemos los talleres o así, que pues las actividades son como más abiertas, no tanto como en el cole, que son muy cerradas a veces, que te preguntan muchas cosas, es como que no saben
estar sin una estructura muchas veces. Entonces, esto pasa, ¿no? En el cole tienen que sacar unas notas que al final es una alabanza. Si sacas buenas notas, te están alabando. Entonces buscan en casa lo mismo, ¿no? Esta alabanza por parte de los padres, este juicio positivo o negativo, pero buscan eso. O sea que al final una alabanza puede ser perjudicial para la autoestima a largo plazo, igual que una crítica. Claro. Los beneficios de alentar al final es que conseguimos que los niños y las niñas sean más seguros de sí mismos, crean en ellos, sean capaces de hacer una autorreflexión de lo que hacen y por ende consiguen tener una autoestima más sana porque no necesitan de esa validación externa. Con la alabanza sí. Vale, imaginémonos que a mí me viene mi hijo con un dibujo que a mi juicio pues a mí no me gusta, ¿vale? Es decir, me parece que lo podría hacer mucho mejor. Y me dice, Aitá, ¿qué te parece? ¿Cuál sería la respuesta indicada en ese caso, por ejemplo? Aquí yo lo que intento decir a los padres es que les pregunten qué les parece a ellos, porque muchas veces a ti te puede parecer feo, pero ha invertido muchísimo tiempo y se ha esforzado un montón. Entonces sí que es importante pues, preguntarle qué te parece a ti, por qué has elegido estos colores, tú crees que te has esforzado y también que aprenda a responder a esas preguntas, porque hay muchas veces que llegan a la adolescencia y ni saben si se han esforzado en hacer cosas, ni por qué eligen muchas veces las cosas, porque no buscan esa reflexión. O sea, que sería más centrarnos en el proceso, en que él analice cómo lo ha hecho, si se ha esforzado, si está satisfecho con lo que ha hecho. Y bueno, pues nosotros igual, en vez de decirle qué bonito está, cómo se nota que te has esforzado, sería una respuesta más acorde a alentarle, ¿no? A que siga esforzándose, independientemente de que el dibujo pueda ser mejorable. Claro, porque quizá el dibujo a ti no te gusta, pero sí que realmente tú valoras que ha dedicado muchísimo tiempo en hacer eso. Y al final es más importante que el niño aprenda lo que es ser constante, lo que requiere, ¿no? El esfuerzo que requiere, que el resultado sea al final bonito para ti o no. Entonces, esa sería una gran diferencia, ¿no? Que al alentar nos centramos en el proceso que lleva a y en la alabanza solo se centra en el resultado. Vale. Hablemos de mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, ¿no? ¿Cómo alabar o alentar puede centrarse en que el niño entienda que puede mejorar o simplemente entender que él es bueno o malo en una materia determinada? Claro. Aquí, al final, cuando vemos que, o sea, cuando ellos ven que pueden ir mejorando poco a poco, estamos alejándonos del tema de esa fijación, ¿no? De que al final la inteligencia es un constructo que se va poco a poco formando. Entonces es importante que ellos vean que cuando van trabajando, cuando van practicando, pueden mejorar y pueden crecer, que es un poco al final pues, lo que se basa el aliento. Entonces sería ahí un poco que está la relación que tiene. Vamos, dicho de otra manera, podría ser algo así como cuando no me ha salido todo lo bien que yo esperaba, he aprendido a hacerlo mejor. Claro. De forma que esto también influye en la resiliencia, ¿no? En la capacidad de enfrentarse a situaciones adversas para ellos, porque bueno, han aprendido de sus errores para igual no cometerlos. Sí, y también que entiendan que el error, pues la frase, ¿no? De que el error forma parte del aprendizaje y al final si no permitimos a los niños que se equivoquen y que hagan las cosas de una forma diferente, pues no van a llegar a crecer ni a llegar a soluciones por vías que no están exploradas o por vías que están poco exploradas, que eso también es interesante. Claro. En la educación se alaba mucho y se alienta, bueno, igual más que antes, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el tema del aliento y de la alabanza de la educación y en qué momento estamos? A ver, yo creo que se está cambiando mucho y se está mejorando un montón. Sí que es verdad que creo que queda un largo camino por hacer porque en los coles se sigue valorando mucho el resultado y muy pocas veces se valora a niños y a niñas que son pues, más creativos o pues, que tienen más desarrollada la inteligencia musical o cinestésica. Entonces creo que ahí sí que hay que hacer mucho y hay que mejorar mucho para poder alentar más y fijarnos en el proceso y no tanto en el resultado, pero bueno, creo que cada vez hay más profesionales formados y esto se nota también. Entonces... ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de situaciones y errores que se ven en el día a día, no sé, a las familias que nos estén escuchando, ¿no? Si ocurre esto, si el niño te dice esto,
en vez de decirle esto, dile esto otro, ¿no? Con ejemplos prácticos del día a día que pueda entender la gente que es la primera vez que oye esto de Sí. alentar. A ver, yo creo que también en esto, por ejemplo, es importante la adolescencia, trabajar con las notas, con los exámenes, pues que se puede aprovechar, alentar para mejorar pues, la tolerancia a la frustración. Pues igual niños que se esfuerzan mucho y que no sacan los resultados que los padres esperan o desean, pues apoyarlos y acompañarlos en el tema de, oye, te estás esforzando mucho, tus padres valoran esto, tú qué piensas, como ayudarles ahí, acompañarles en el tema de las notas, ¿no? La adolescencia creo que esto es importante, tener en cuenta que el aliento sería esencial. Claro, pero yo soy el adolescente ese y estoy pensando, sí, sí, vale, me he esforzado mucho, pero si no llego al 9 o al 7 o al 12, no entro en la universidad que yo quiero entrar o no puedo hacer la carrera que a mí me interesa. ¿Cómo conjugamos eso? Porque hay una presión social muy grande. Claro, aquí está el tema de la presión que existe, ¿no? Pero también se puede acompañar en eso y buscar otras vías. Es lo que decimos, o sea, no hace falta que un niño vaya a la universidad para cumplir su sueño desde el primer momento. Puede hacer un grado y luego pasar a ir a la universidad. Al final, buscar las vías, acompañarlo en todo el proceso. Creo que al final lo más importante en esto es que se sienta acompañado. Si tu hijo no llega a cumplir sus expectativas, pero se siente que sus padres y sus profesores lo están acompañando, no va a ser lo mismo que si se siente la presión también de los padres. O sea, que iríamos como buscando vías alternativas, ¿no? Es Justo. decir, cuando el camino por el que yo quiero ir se corta, pues en vez de parar y echarnos a llorar, pues vamos a ver qué alternativas Sí. hay. Y que está bien pararse y echarse a llorar, pero después se puede buscar otra solución. Al final es importante también escucharlos, ¿no? Escuchar qué sienten, pero acompañarlos. Y también un poco aquí animo a los padres que bajen las expectativas, ¿no? Que tienen en algunos aspectos y se centren más en qué expectativas tienen sus hijos y en qué necesidades tienen en esos momentos. Porque lo que vemos también en los talleres de familias aquí, que muchas veces los padres desean cosas que ellos quieren para ellos mismos o para sus hijos, pero se olvidan de lo que los hijos quieren realmente. Entonces aquí creo que esto es importante. Ujú. Bueno, esto entiendo que si lo apoyas y lo difundes es porque has comprobado que funciona. ¿Nos podrías contar alguna experiencia que tengas o algún caso en el que digas, jo, pues me encontré con una familia o un niño o una niña que ocurría esto en casa, conseguimos cambiar el enfoque y el resultado fue este? Sí, bueno, el curso pasado estuve trabajando con una niña, por ejemplo, que estaba en la adolescencia y era muy exigente consigo misma y sentía también presión por parte de los padres, ¿no? Estaba acostumbrada a recibir alabanzas desde pequeña, porque esto también otro día podemos hablar, porque los niños con altas capacidades muchas veces reciben muchas alabanzas, porque a veces aparece pues esa precocidad, ¿no? Entonces son niños más precoces. Sí, y luego nos encontramos con una falta de tolerancia a la frustración Exacto. tremenda en muchas altas capacidades, que igual Sí. nosotros mismos la hemos provocado. Entonces, por estar todo el rato diciéndole, mira, vamos a escuchar a Pepito cómo canta, Justo. fíjate qué bonito, ¡ay, qué bonito! Y todos aplauden y siempre estamos exhibiendo, ¿no? Claro. la cualidad X del niño y el niño al final cree que hacerlo bien a la primera es lo normal. Eso es. Entonces, esta niña llevaba recibiendo alabanzas desde pequeña y tenía mucha presión por no llegar pues, a esas expectativas que tenían los demás de ella. Entonces, pues empezamos a trabajar con la familia pues el tema de alentar, con el cole también. La verdad que fue un acompañamiento súper completo y la niña empezó pues, a sentirse más segura de sí misma, con una autoestima más sana, las notas cada vez eran mejores porque se sentía bien emocionalmente. Entonces, claro, al final ella era la que se valoraba a sí misma, la que valoraba cómo se sentía y valoraba qué hacía, no tanto tenía miedo por lo que los demás le fueran a decir. Entonces, sí que ahí se observó mucho. Fue un trabajo de todo el curso, o sea, esto fue cuando se empezaron a ver los resultados al final. Es que a veces chocamos con la frustración de los propios padres, claro. ¿no? Porque yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, a la mejor, de repente el resultado no acompaña, me frustro, me enfado y lo que me sale decir es, este fin de semana te quedas estudiando, tío, que si no, no llegas. Claro. Y lo que decíamos antes de que los niños están muy acostumbrados a recibir alabanzas, ¿no? Los niños y niñas con altas capacidades, los padres también están muy acostumbrados a vivir con ello, ¿no? Pues si
han recibido alabanzas en el caso del cole, ¿no? Pues que a seguir eso, ¿no? De repente cuando desaparece, muchas veces los padres dicen, oye, pero ¿por qué no estás estudiando más? Porque ya no llegan las notas que tenías antes. Entonces aquí es las expectativas Claro, que decíamos. estamos hablando de no criticar cuando el resultado no llega. Pero ¿y cuando el resultado llega? O sea, si mi hijo llega con todos sobresalientes, decirle qué bien lo has hecho, me encanta, eso es una alabanza. ¿Eso no se puede hacer o sí? A ver, tiene que haber un equilibrio, o sea, no se trata de que las alabanzas desaparezcan, sino de que si esa alabanza está ahí por las notas, por ejemplo, que haya también una alabanza, o sea, un aliento por todo el esfuerzo que ha hecho y no por sacar buenas notas tiene que tener un iPhone, ¿sabes? O sea, es que ahí está Sí, la diferencia, una alabanza también puede ser un premio, entonces tiene que ser algo equilibrado, o sea, sí, es lo mismo que cuando hablamos de consecuencias lógicas. Sí, no puede haber castigos desmedidos, pero tampoco alabanzas desmedidas. Entonces sería encontrar el equilibrio ahí entre pues, alentar y pues que hay veces que todos necesitamos una palmadita en la espalda cuando hacemos las cosas bien. sí, se trata más de decirle, ahí tienes el resultado de tu esfuerzo, Exacto, estarás orgulloso. O justo, tendrías que estar muy orgulloso. Yo estaría muy orgulloso, justo ahí, sí, ¿vale? O sea, le traslado a él el que, bueno, valore ese éxito. claro. Bueno, vamos a suponer que yo soy un padre que jamás he oído esto, me he pasado la vida presumiendo de mi hijo y diciéndole lo bien que lo hace todo, incluso cuando lo ha hecho regular, a mi juicio, claro, porque el regular es un juicio mío. Y quiero empezar a cambiar, ¿no? ¿Qué consejo me darías? Porque esto no sale de forma natural. Hemos sido alabados o castigados o premiados durante toda nuestra vida. Trabajamos por dinero, estudiamos por notas. Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, lo primero es entender que va a requerir tiempo, que no va a ser algo a corto plazo, sino más tirando a medio o largo plazo. Y aquí sí que recomiendo pues, leer a Jane Nelsen o a Carol Dweck, porque sí que tienen libros que son muy interesantes para empezar, ¿no? A apoyarnos en ellos y así dar pequeños cambios. Sobre todo el de Jane Nelsen de cómo educar con firmeza y cariño, da pues tiene casos prácticos, puedes ir leyéndolo e ir probando cosas en casa. Luego aparte pues también poniéndote retos diarios, pues voy a empezar a alentar a mi hijo en este aspecto, ¿no? Pues en el deporte o en el cole, poniéndonos retos pequeños y a corto plazo para ir mejorando. Vale, hablemos de errores. Cuando el niño comete un error o falla estrepitosamente en su objetivo o en el nuestro, ¿cómo le alentamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo evitamos ese miedo al fracaso que tenemos, yo creo que todos ya metidos en vena? Para empezar, creo que entendiendo como adulto que va a haber muchos errores y va a haber muchos fallos y eso no significa fracasar, que también yo creo que la sociedad está muy acostumbrada a que pues si te va mal en la empresa o te va mal en el trabajo lo veas como un fracaso y creo que al final pues son pequeños fallos que nos hacen o fallos grandes que nos hacen crecer. Entonces, aquí sí que buscaría qué es lo que han aprendido, ¿no? De ese error. Pues si han tenido un problema con los amigos, un problema en el deporte, o sea, el error que haya sido, buscar qué aspecto, qué aprendizaje han sacado de ahí. Y luego, aparte de eso, buscar soluciones para poder mejorar y que no se vuelva a repetir, obviamente. Sí, siempre centrándonos en el proceso y Claro. en analizar dentro de las posibilidades de cada uno Sí, que podía haber sido mejor, porque igual resulta que nuestro objetivo es jugar en el fútbol profesional y no tenemos esas habilidades y claro. tenemos que bajar a la tierra y entender que no todo se nos va a dar bien, ¿no? Claro, eso es importante porque muchas veces pues en las altas capacidades se espera, ¿no? Que se les dé bien muchas cosas y no tiene por qué ser así. Al final la gente, los niños y niñas, cada uno es diferente, entonces entender que puede que tengan un talento, varios talentos o que se le den bien muchas cosas, pero trabajar a partir de ahí, de esas fortalezas. Antes has comentado que, bueno, pues que estamos en el camino a nivel educativo, pero que aún queda mucho, ¿no? ¿Qué le dirías, ahora vamos a hablar de profesores, ¿no? ¿Qué le Vale. dirías a un docente, a una profesora, a un director de colegio eh, que ha escuchado este podcast, que se da cuenta que su colegio está centrado totalmente en el resultado, como todos?
¿por dónde empieza? ¿Qué puede hacer un docente para, cumpliendo lo que el sistema le pide, alentar en lugar de alabar en clase? Aquí siempre digo, también se lo digo a los padres, que todos tenemos como una parcela de control. O sea, siempre hay algo en lo que podemos influir y tenemos un margen para trabajar ahí. Entonces, pues que ellos valoren ese margen y a partir de ahí empiecen, ¿no? Pues no hace falta cambiar la estructura del cole. Puedes trabajar en base a las fortalezas de tus alumnos, fomentar sus cualidades, centrarte en sus intereses. Entonces, si ellos tienen la posibilidad, ¿no?, dentro del aula de trabajar en base a las cualidades de cada alumno, de las fortalezas, aunque sea en una asignatura o en una hora al día, pues va a ser mucho más enriquecedor para el niño. Entonces, todo lo que se puede hacer a mayores, al final hace que sea beneficioso para los niños. Igual es más fácil esto en las etapas iniciales, ¿no? Donde infantil, primaria, que todavía el resultado no es tan decisorio para pasar a las siguientes etapas, ¿no? ¿Es ahí donde más avances estamos viendo? Sí, o sea, es súper importante actuar desde que son chiquis y desde la primera infancia. Ahí es donde se sientan las bases de la personalidad, de la autoestima. Entonces, cuanto más se puede hacer desde que son pequeños, desde primaria, incluso infantil, va a servir para que tengan una autoestima sana y crezcan en el aliento cuando son adolescentes. Claro. A veces también puede ocurrir, por ejemplo, que vayamos a un colegio que sea un poco más alternativo, estudiemos infantil y primaria en ese colegio, y luego llegue la ESO, cambiamos de colegio a uno más tradicional y ahí tenemos un choque. Sí. ¿Cómo afrontamos eso, ¿no? ¿Cómo preparamos? Trabajamos desde el aliento en el colegio, en infantil, imaginémonos que nuestro colegio está orientado ahí. Pero sabemos que nuestro colegio acaba en sexto de primaria y ahora va a ir a otro colegio en el que se le va a evaluar constantemente y se le va a dar un resultado y eso va a ser lo que le defina. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, yo creo que aquí la preparación tiene que ser de años. O sea, no tendría que ser estoy en sexto de primaria, el año que viene pasas a primero de la ESO y se empieza. No tiene que ser algo progresivo. De hecho, en algunos coles que se trabaja por proyectos en infantil y en primaria y luego van a pasar a coles más tradicionales, se trabaja pues un par de años antes, pues por ejemplo a la preparación de exámenes o a la preparación de algunos trabajos que son más diferentes así. Entonces pues se tendría que abordar desde una parte más emocional, ¿no?, como un acompañamiento y también pues darles una base más de cole, ¿no?, pues que cómo va a cambiar todo el tema del currículum, cómo va a ser. Entonces sí que se tendría que hacer un acompañamiento fuerte, O sea, intenso. estamos trabajando el proceso, pero hay que hacerles conscientes de que más adelante el resultado va a ser lo que les defina su camino. Y bueno, pues que igual no es lo que te define, pero que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Y que si el proceso te lleva al fracaso una y otra vez, pues aprendas a mirarlo con cariño, pero con un espíritu crítico y a cambiar lo que puedas, lo que esté dentro de ese campo de control que decías, ¿no? Sí. Si tuvieras que resumir con una sola idea todo lo que llevamos hablando, ¿qué dirías a esas familias que nos escuchan y que no saben por dónde empezar? Pues les animaría a intentarlo, ¿no?, a intentar alentar a los niños y niñas desde que son pequeños, porque sí que es verdad que lo que observamos es que son niños y niñas más seguros de sí mismos y pues con una autoestima más sana. Entonces creo que eso es importante y también sobre todo para el vínculo que van a tener con sus hijos en la adolescencia y pues cuando sean adultos. O sea, que también influye en el vínculo. Claro. Si alentamos, el vínculo es más sano que si alabamos. Tú me imagino que preferirías estar con una persona que te acompaña a con una persona que te está juzgando todo el día. Entonces creo que esto es importante. Entiendo. Aunque a veces los padres no se observen, ¿no? Como, no, pero es que yo no le emito juicios negativos. Bueno, pues que los positivos también generan expectativas. Entonces también tener la presión de tus padres ahí a veces es algo que genera rechazo, ¿no?, a contar cosas, a compartir en casa. Enfocas tu autoestima en los demás Claro. y Sí. no en tu propia valoración de lo que tú haces. Sí. Jo, qué interesante, María. La verdad que me ha encantado escucharte. No sé si quieres añadir algo o yo crees que ya está todo lo que teníamos que decir está dicho. A ver, yo creo que sí que es muy importante hablar,
que ya en otro podcast, ¿no? Hablar de la importancia de trabajar esto, sobre todo con los niños y niñas que presentan una precocidad, porque sí que se ve mucho esas alabanzas de parte de la familia, las abuelas, los abuelos y en el... O en sea, que hay que educación. tener cuidado, que está muy bien que el niño lo haga todo bien y Sí, rápido, pero que tampoco se les suba mucho a la cabeza exacto, porque eso los deja en una situación de vulnerabilidad. O sea, ya no es por los demás, es por ellos mismos. exacto, sí, Porque si no, no sé que puedo fallar, cuando fallo no sé qué hacer. eso es. Y eso genera mucha inseguridad y les hace sentirse mal, entonces es importante. Así que, Pues ha sido un placer, María. Muchas gracias. gracias por tu primer podcast con nosotros, pero seguro que no va a ser el último porque me parece que tienes muchas cosas interesantes que contarnos. Muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos.